Bienvenidos al primer vídeo tutorial para la utilización de SimHive 2. El programa ejecutable, así como el manual del usuario y distintos ejemplos de archivos de entrada se encuentran disponibles en el repositorio GitHub en la dirección que figura en la pantalla. En este primer tutorial vamos a prestar atención al planteamiento general que sigue el programa. SimHive nos va a permitir simular la evolución de una población virtual constituida inicialmente por individuos de hasta dos grupos o especies diferentes. Las fuerzas que determinan la evolución de una población desde el punto de vista genético son las siguientes. Para empezar, la deriva genética. El mero hecho de que las poblaciones tengan un tamaño limitado va a tener unas consecuencias sobre la evolución de la población. Del mismo modo, las van a tener la ausencia de panmixia. Esto se refiere a que no todos los cruzamientos entre cualquier pareja de individuos de una población van a tener las mismas probabilidades de éxito, sino que habrá algunas combinaciones, algunos cruzamientos más frecuentes o con mayores posibilidades de llegar a buen término que otros. La selección natural, la mejor adaptación a las condiciones del medio, pueden suponer, en última instancia, una mayor probabilidad de transmitir las características genéticas a las siguientes generaciones. También la migración es una fuerza evolutiva relevante en cuanto a la entrada y salida de individuos o propágulos respecto a la población que estamos estudiando. Y por último, la mutación genética. El usuario de SimHive 2 va a establecer unas condiciones de simulación que le van a permitir emular el efecto de estas fuerzas evolutivas, ya sea de manera individual o con distintas combinaciones de las mismas. Para empezar, va a determinar el tamaño de la población de simulación. Es un tamaño finito y que se va a mantener constante durante toda la simulación. También va a establecer distintas proporciones demográficas de esos dos grupos iniciales en la propia población. Va a determinar un éxito reproductivo a través de unos umbrales de fertilidad entre los distintos grupos específicos que considere y unos valores adaptativos. De este modo se va a estar representando el efecto de la selección. Y también va a poder considerar la migración sobre la población de estudio. En este caso, un modelo de migración en esta versión de isla-continente. Habrá un continente desde el cual lleguen individuos a la población que estamos estudiando. La única fuerza evolutiva que no se considera en la versión actual de SimHive es la mutación. Se considera que no va a haber mutaciones a lo largo de las distintas generaciones que cubran cada una de las simulaciones. Así, de este modo, partiendo de una situación inicial de una generación 0, constituida en este caso por dos especies arbóreas representadas con distintos colores, azul y rojo, el usuario podrá establecer unas condiciones de simulación en las cuales la especie roja, por ejemplo, tenga un mayor valor adaptativo, un mayor éxito reproductivo y vaya desplazando paulatinamente a la especie azul, hasta acabar con una población constituida casi exclusivamente por individuos de la categoría roja. O, partiendo de esa misma situación inicial, puede considerar la existencia de hibridación entre ambas especies y que aparezcan individuos híbridos que luego se van retrocruzando con cada una de las especies parentales, acabando con una población completamente híbrida con individuos con distinto grado de introgresión. O bien que esa introgresión sea unidireccional. Solo los individuos de una población parental son capaces de cruzarse con los híbridos, de modo que acabamos teniendo una serie de individuos más próximos a una de las especies, pero con un cierto grado de contribución genética por parte de la otra. Para hacer eso, SimHive va a empezar por definir una población inicial. Los individuos de la población inicial se van a construir en función de unos archivos de entrada constituidos por unas frecuencias alélicas para cada una de esas dos especies o grupos genéticos iniciales. Se va a considerar también, o se puede considerar, un locus de autoincompatibilidad, que es un fenómeno bastante frecuente en especies forestales, aunque no se comprende bien su funcionamiento en todas ellas, y cada uno de estos individuos va a contar con un valor adaptativo dependiente inicialmente de la categoría específica del grupo al que pertenezca. A partir de ahí, la población va a evolucionar por sí misma. Se van a seleccionar
cruzamientos al azar entre individuos que actuarán como árboles madre o árboles donantes de polen. Se superarán unos umbrales de fertilidad en función de la categoría específica a la que pertenezcan. En su caso se considerará el locus de autoincompatibilidad, el sistema de autoincompatibilidad, y finalmente algunos de esos cruzamientos tendrán éxito y generarán nuevos individuos a los que se les asignará un genotipo en función del de sus padres y un valor adaptativo. Como hemos dicho, el usuario podrá determinar si hay migración o no hay migración en su simulación. En caso de que haya considerado esa simulación, en cada uno de los ciclos reproductivos se podrán incorporar unos individuos inmigrantes en la población de estudio. Estos individuos se generarán de una manera muy parecida a la población inicial. Se utilizará un archivo de frecuencias alélicas correspondiente a ese continente del cual proceden los inmigrantes y también se consideran unos valores adaptativos y unos valores para el locus de autoincompatibilidad. Con estos individuos inmigrantes, los procedentes de los cruzamientos entre los individuos de la población y esos individuos progenitores de la generación anterior, se llevará a cabo una selección basada en el valor adaptativo, de modo que la población mantenga su tamaño constante. Para evitar que haya individuos muy adaptados con un valor adaptativo muy alto que permanezcan de manera eterna en la población, se procederá también a un envejecimiento de los individuos que les vaya reduciendo su valor adaptativo o valor de fitness. Y una vez que tengamos esa nueva generación, se guardará en la base de datos del programa. Y esto se realizará el número de veces que el usuario haya determinado. En el próximo vídeo tutorial prestaremos atención a los archivos y datos de entrada necesarios para correr una simulación.